Cordial saludo, tutora y compañeros. Mi nombre es María Daniela Campos Sánchez. Estoy cursando en este momento currículo de innovación de la maestría en educación. A continuación voy a hacer la presentación del trabajo que he elaborado para el escenario 4. Eh, Mi trabajo se centra y se titula Desarrollo del trabajo personal para el aprendizaje autónomo y la educación personalizada en las asignaturas básicas de grado cuarto a undécimo en el Colegio de la Presentación de Ibagué, Tolima. Este será el contenido que abarcaremos. En primer lugar, pues el título de la propuesta. Pasaremos a la fundamentación teórica, la tesis de la propuesta, el planteamiento temático. Se presentará además el esquema síntesis de la propuesta, el contenido de la misma, los alcances y finalmente las conclusiones. El interés en abordar esta propuesta de diseño curricular nace principalmente de que el sitio en el que laboro actualmente la ejecuta. Entonces, para mí fue sumamente interesante poder hacer un análisis un poco más profundo a esta propuesta curricular. Frente a la fundamentación teórica, nombro en primera medida desde la perspectiva de la innovación, menciono autores como García y Martínez y Díaz y Barrón. Frente a este, podemos identificar que ambos autores entienden el diseño curricular y entienden el currículo como algo sumamente importante para poder tener un mayor desarrollo a nivel curricular en las instituciones. ¿Esto qué quiere decir? Es sumamente importante la implicación del alumnado para el desarrollo curricular. Entonces ya el currículo no se concibe como en una primera medida, como una creación netamente, ya fuese de la institución educativa o del docente, sino que es una doble vía en donde los distintos actores pueden nutrir el currículo y hacer que éste pueda enfocarse aún más en las necesidades educativas propias de los estudiantes. Asimismo, abordo el concepto de currículo de innovación y principalmente para fundamentar teóricamente esta propuesta curricular, me baso en el aprendizaje autónomo. En este abordo autores como Martínez, Narváez, Tunay, Huaca y Arroyo y Condori, Mesa, Gamión y Lizarraga, quienes hablan de la importancia del desarrollo del aprendizaje autónomo como una manera que permite al estudiante empoderarse de su propio proceso académico. Es necesario tener en cuenta que desde esta perspectiva nos basamos principalmente desde una perspectiva centrada en el constructivismo. Esto atendiendo un poco también a lo expuesto por Álvarez y otros, quienes enfatizan la importancia del desarrollo de competencias, entre esas los conocimientos, las habilidades y las destrezas para toda la vida. Entonces, el conocimiento que construye el estudiante no debe servir únicamente en función de adquirir un conocimiento por la mera acción de adquirirlo, sino que éste debe servir para un propósito dentro de su vida cotidiana. Asimismo, desde esta parte, es necesario identificar, digamos, cómo esa adquisición de habilidades que tienen los estudiantes en el desarrollo de herramientas metacognitivas. ¿A qué nos referimos con esto? Que el estudiante se empodera y se hace plenamente partícipe y consciente de su propia construcción del conocimiento, ¿sí? Acá se complejiza aún más el nivel de pensamiento del estudiante y
como lo mencionaba anteriormente, el estudiante logra apropiarse totalmente de su proceso de construcción de conocimiento. Si bien la figura del docente es importante, el docente acá no tiene un papel tan relevante, ¿sí? No es como se veía en algún momento con la educación bancaria, en la que el docente simplemente llevaba el conocimiento tal cual al estudiante y así éste debía recitarlo, sino que por el contrario, el estudiante debe tener la capacidad de construirlo y el docente se convierte únicamente en un mediador o un facilitador del proceso que va desarrollando el estudiante. A continuación, entonces, presento la tesis de la propuesta. Eh, digamos que en primera medida, eh, y como lo mencionaba anteriormente, eh, el desarrollo de la propuesta y demás se basa en la observación permanente de los procesos de aprendizaje de los estudiantes. En este sentido, se basa en todas aquellas fortalezas y hace, digamos, mayor conciencia en las debilidades de los educandos. Por lo tanto, periodo a periodo se va desarrollando en las diferentes asignaturas básicas lo que se denomina una unidad didáctica que, en primera medida, responda a los desempeños de aprendizaje establecidos en el plan de área de cada una de las asignaturas, que a su vez, obviamente, debe responder a los lineamientos curriculares, a los estándares básicos de competencia y a los derechos básicos de aprendizaje, más conocidos como el DBA, los cuales son establecidos por el Ministerio de Educación Nacional. Esto, a través de la unidad didáctica, se puede evidenciar que ésta se estructura de tal manera que el estudiante, desde el principio de cada uno de los periodos, va a ser plenamente consciente y va a tener, digamos, una mayor familiaridad con aquellos conocimientos que él va a construir durante el proceso que se lleve a cabo durante el periodo académico. En este sentido, digamos que esta unidad didáctica se divide en un total de 17 puntos. En los puntos 1 al 4 vamos a poder ver como toda esa parte de la identificación, em, donde se van a presentar aspectos relevantes como los logros, los desempeños, las temáticas a abordar, la orientación didáctica, etcétera, etcétera. Ya más adelante entonces se va a estructurar, y como lo vamos a ver más adelante, se estructura como tal, digamos, los distintos componentes que van a llevar al estudiante a construir su conocimiento. Frente al planteamiento temático, en este sentido, quise centrarme específicamente en algunas preguntas diseñadas por Tyler y que se retoman en el documento de Padilla, en el que se pueden establecer 4 preguntas determinantes que nos permiten pensar o reflexionar en torno a qué se necesita en una estructuración curricular. En primer lugar, debe responder a qué propósito se trata de alcanzar. En este sentido, a través de este desarrollo que es el trabajo personal, su principal propósito es el desarrollo de habilidades centradas en la investigación y la construcción autónoma del conocimiento, como lo mencionábamos anteriormente. En segundo lugar, podemos encontrar a qué experiencias educativas se recurre. En este sentido, las experiencias educativas se hallan enfocadas principalmente en lo que es el desarrollo de habilidades centradas en en la indagación de información, en la investigación. Para ello, se recurre a diversas fuentes bibliográficas de carácter académico, en donde el estudiante tiene la oportunidad de comparar, de discernir
entre toda la información que se le presenta y asimismo el ir construyendo esa base sólida de conocimiento. En tercer lugar, se encuentra la pregunta, ¿cómo se organizan dichas experiencias? En este sentido, estas se desarrollan a partir de lo que les mencionaba anteriormente, que es el desarrollo de unidades didácticas. Estas unidades didácticas poseen un orden lógico que lleva a la construcción del conocimiento. Por último, se encuentra la pregunta, ¿cómo se evidencia la consecución de los logros? En este sentido, es posible determinar si un logro se consigue o no en la medida de que un estudiante sea capaz de indagar la información correctamente eh, y, pues yendo más allá, sea capaz de esquematizar y de generar diferentes maneras de exponer sus conocimientos. Esto principalmente a través de la elaboración de textos continuos o de textos discontinuos, sea el caso o el requerimiento que se dé, la indicación que se dé a través de la unidad didáctica. Ahora sí, a continuación les presento lo que es el esquema síntesis de la propuesta. Acá podemos identificar que en lo que se denomina como trabajo personal, primero encontramos el rol del estudiante que se centra, como lo decía anteriormente, en investigar, leer, interpretar y esquematizar. Y pues esta idea del trabajo personal se soporta teóricamente desde lo que es el aprendizaje autónomo, la teoría sociocultural y se relaciona estrechamente con lo que es la fenomenología. En este sentido, y como lo mencionaba anteriormente, entonces la unidad didáctica podemos dividirla en dos espacios. Primero, en primer lugar, podemos encontrar la identificación, que es donde encontramos los desempeños, los indicadores, la orientación didáctica, que ahí se retoman, digamos, como todas aquellas reglas de juego, esas especificaciones que da el docente de cómo debemos realizar el trabajo. Y finalmente los temas y subtemas. Ya como tal en la parte que es el desarrollo de la unidad, vamos a encontrar en primer lugar lo que es la pregunta problema, una pregunta generadora de carácter muy general y que principalmente tiende a relacionarse en cómo el estudiante puede aplicar los conocimientos construidos a través de la unidad didáctica en su vida cotidiana. Después aparece lo que es el proceso de construcción del conocimiento. Acá se van a encontrar, digamos, algunas actividades que el estudiante tendrá que ir desarrollando poco a poco con el transcurrir de las clases. Recordemos que esta unidad didáctica está diseñada para tener una duración de un periodo académico, es decir, las actividades que allí se presenten, el estudiante tendrá un espacio de 8 semanas para poder realizar. En este proceso de construcción del conocimiento es principalmente donde el estudiante va a tener la oportunidad de acercarse a las fuentes bibliográficas. Él tendrá la oportunidad de buscar la información, de recolectar y poder realizar punto a punto las actividades que se propongan. A continuación se encuentra ya después la actividad psicomotriz, que está centrada más desde un carácter creativo, que le permita, digamos, generar otras formas de poder expresar el conocimiento que posee. Ya después de eso, dejamos un poco de lado lo que es ese trabajo individual, esa construcción individual de conocimiento, para pasar a lo que es el trabajo en grupo. ¿Qué es lo que permite esta parte? Que ya el estudiante pasa de construir su propio pensamiento a ponerlo en, digamos, en comparación o, digamos, contraponer sus ideas a las ideas de sus compañeros y a partir de ello, digamos, realizar una actividad de carácter grupal que les permita socializar y poner en y poner, digamos, a disposición del grupo esa creación y esa construcción ya colectiva del conocimiento.
Ya después de ese proceso de trabajo en grupo y de socialización, ya vendría a aparecer un proceso de autoevaluación, donde el estudiante, a través de, digamos, distintos ítems que el profesor sugiere, empieza a hacer una indagación y una reflexión seria de lo que él ha realizado durante el periodo, si realmente considera que ha logrado comprender los temas, si considera que fue suficiente lo que él realizó o si todavía siente falencias en alguno de los temas. Finalmente, se desarrolla también lo que son los proyectos transversales. A través de las unidades didácticas se pone en común desde las distintas áreas básicas, recordemos ciencias naturales, ciencias sociales, castellano y matemáticas, una serie de actividades enfocadas en tres de los principales proyectos transversales abordados por la institución: proyecto de educación ambiental, el proyecto de justicia, paz y democracia y el proyecto de educación para la sexualidad. A través de estos tres proyectos se realizan actividades en común que permitan a los estudiantes no solo, digamos, abordar las temáticas específicas de cada asignatura, sino tratar temas de la realidad actual y, digamos, puedan ser capaces de expresar un poco más esas opiniones que ellos tienen al respecto, haciendo uso y digamos que usando como excusa algunas de las temáticas principales abordadas desde cada asignatura durante el transcurrir del periodo. Bueno, dentro del contenido de la propuesta podemos encontrar, bueno, en primer lugar, la parte de la contextualización. Dentro de esta contextualización podemos encontrar que la población objetivo donde se desarrolla este diseño curricular eh, hace parte del Colegio de la Presentación de Ibagué. Esta es una institución educativa confesional católica, es una institución privada y esta es dirigida por la comunidad de las Hermanas de la Caridad Dominicas de la Presentación de la Santísima Virgen. Este atiende a niños de todas las edades, posee desde grado jardín hasta grado undécimo, pero digamos que acá hay una puntualización muy importante y es que esta estrategia curricular solo se aborda desde el grado cuarto hasta el grado undécimo. Digamos que dada, digamos, ya la complejidad y ese carácter investigativo, los años anteriores se va haciendo la preparación con los estudiantes, pero no se aborda ya, no se aborda de forma específica, sino hasta después de cuarto grado. Dentro de las necesidades, podemos encontrar la necesidad de la orientación didáctica y la metacognición en el aprendizaje. ¿Esto en qué sentido se puede abordar? Y es que los estudiantes venían presentando o tienen mayores dificultades para abordar conceptos teóricos y poder transformar esa información teórica en, digamos, situaciones de aprendizaje que los lleven más cerca de la realidad y les permitan tener una mayor comprensión de los mismos. También hay dificultades en, en el direccionamiento de los propios procesos de aprendizaje. En tanto no hay una metacognición de los mismos, los estudiantes no son plenamente conscientes de cuál es la manera en la que ellos aprenden, cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus debilidades, etcétera, etcétera. En este sentido, el objeto a transformar es precisamente lograr esa integración de la metacognición en esos procesos de construcción de conocimiento y, obviamente, viene ligado al desarrollo del aprendizaje autónomo, a poder lograr es que el estudiante adquiera esa capacidad
de, bueno, esa capacidad y esa conciencia de cómo es su proceso de aprendizaje, de cómo él aprende, eh, ya sea una temática, sea una acción. Entonces, se busca poder empoderar al estudiante de su propio proceso de aprendizaje. Dentro de los propósitos de formación, podemos encontrar entonces, en primer lugar, el desarrollo de habilidades para la investigación, de generar habilidades para el aprendizaje autónomo, la construcción de conocimiento mediante actividades individuales y grupales, la contextualización del conocimiento con la realidad y el desarrollo del ser en los procesos de construcción de conocimiento. Esto entendiendo de que más allá de los conocimientos y dada la visión misma que posee la institución, se busca también un desarrollo pleno del ser, digamos que de forma transversal y que abarque de todas las asignaturas que los educandos pueden ver en su día a día. En este sentido, los núcleos problemáticos que se abordan, en primer lugar, como lo mencionaba, se halla desde las áreas básicas de conocimiento, lo que son las ciencias naturales, ciencias sociales, castellano y matemáticas. Dentro de ese núcleo problemático encontramos el aprendizaje autónomo y los estilos de aprendizaje, porque acá hay algo muy importante a tener en cuenta, y es que en la medida de que el estudiante se va empoderando de su proceso de aprendizaje, él va también entendiendo de que él tiene un estilo propio de aprendizaje, de que no todos los estudiantes llevan el mismo ritmo, ni todos los estudiantes tienen desarrolladas las mismas capacidades para construir conocimiento. Asimismo, se puede encontrar dentro de esta parte la flexibilización de los procesos de aprendizaje. ¿Esto en qué sentido? Y en el entendido de lo que decía anteriormente, no todos los estudiantes tienen el mismo estilo, entonces esta propuesta curricular tiene que estarse adaptando todo el tiempo a las necesidades reales que tienen los estudiantes. Entonces, este no es un currículo que se mantiene estático en el tiempo, sino que se va transformando periodo a periodo y año tras año, entendiendo de que con, digamos, con ese relevo generacional que se da año tras año, no todos los estudiantes van a tener las mismas necesidades. A continuación, dentro de los aspectos asociados, vamos a identificar unos muy importantes dentro de la parte de la flexibilidad y como lo mencionaba justo antes, estas unidades didácticas que se elaboran para el desarrollo de este proyecto curricular hacen necesario de la flexibilidad como un eje fundamental para su correcta implementación. Si los estudiantes, si la unidad didáctica no se adapta a lo que el estudiante necesita, al ritmo que tiene el estudiante en su aprendizaje o a los tipos de aprendizaje que tengan los estudiantes, básicamente no se está haciendo nada. Además, en la institución educativa, desde el plan individual de ajustes razonables, más conocido como PIAR, entonces también se hace una adecuación extra cuando el estudiante así lo requiere. Por otra parte, pues desde la integralidad se evidencia el desarrollo de habilidades para la vida, que permitan un desarrollo de técnicas de estudio, de habilidades de esquematización, de habilidades para la investigación. Desde la interdisciplinaridad podemos encontrar el desarrollo de los proyectos transversales, que a su vez se relaciona con la transdisciplinaridad cuando estos se abordan desde situaciones cotidianas o hechos que son sumamente importantes, ya sea a nivel local, a nivel regional o a nivel nacional o internacional.
En este sentido, esta propuesta curricular tiene tiene un aspecto sumamente importante que es la innovación. En tanto permite desarrollo de habilidades de investigación, selección, comparación de información, la identificación de fuentes bibliográficas y precisamente ese carácter flexible que hace que esté en constante cambio, que se esté reflexionando constantemente. Dentro de la creatividad, desde el trabajo independiente y después en el espacio de trabajo colaborativo, esa capacidad, digamos, de primero hacerlo de forma interiorizada y después exteriorizar y compartir, permite que, digamos, haya un aporte mucho más significativo de esos conocimientos. Dentro de los recursos, como lo mencionaba anteriormente, se habla de unas fuentes bibliográficas. En el colegio se encuentra algo llamado lo que es el bibliobanco, que es una selección de libros enfocados en cada una de las asignaturas y que permite al estudiante encontrar distintas fuentes para buscar el conocimiento. Además, también se hace referencia a fuentes bibliográficas desde el Internet que permitan ampliar un poco más esa gama de posibles fuentes para buscar la información. Por último, se encuentra ya dentro de la parte de la gestión del conocimiento, la identificación de habilidades, precisamente. No solo del docente hacia el estudiante, sino el estudiante desde su propia interioridad. Dentro de los principales alcances, entonces, encontramos el desarrollo de habilidades para la vida, la construcción de pensamiento crítico, la contextualización de saberes, la generación de conciencia, la implementación de la inclusión y la flexibilización curricular, la generación de una responsabilidad en cuanto a la construcción de conocimiento y la transformación de estos espacios académicos. Por lo tanto, entonces podemos concluir que el desarrollo de este tipo de propuestas es un avance significativo para ese desarrollo de la visión de lo que se concibe como educación. Permite una transformación constante que se ajusta a las necesidades, a los ritmos, a los modos de aprendizaje de los estudiantes, en donde se les da las herramientas necesarias para que ellos se empoderen de su propio proceso y asimismo, al ser, digamos, tan organizado, permite que haya una progresión temática coherente, que pueda ejecutarse la transversalidad y que así pueda generar un impacto más significativo en los estudiantes. Presento entonces a continuación las diferentes fuentes bibliográficas que usé para el desarrollo del presente trabajo. Muchísimas gracias por su atención.